Hola, buenas tardes. Soy Luis Brieva, neurólogo del Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, y quiero agradecer la invitación a GAEM para hablar en esta ocasión de biomarcadores en esclerosis múltiple. En primer lugar, el conflicto de intereses. Explicaros lo que es un biomarcador. Un biomarcador es una sustancia que predice una situación biológica, que puede ser normal o puede ser patológica, y es esencial para poder hacer medicina de precisión, lo que llamamos la medicina personalizada. Es decir, conocer exactamente el perfil de la enfermedad a nivel individual. La dificultad de los biomarcadores es que tenemos muchos en poblaciones, pero es difícil trasladarlo al paciente concreto. Algunos de los biomarcadores propuestos son en realidad factores de riesgo. Habréis oído hablar de factores genéticos o ambientales que predisponen a la esclerosis múltiple, o datos de resonancia o clínicos que en el diagnóstico nos dicen o nos hablan del pronóstico de la enfermedad. Biomarcadores se han estudiado para muchas cosas en esclerosis múltiple. Os hablaré en principio del riesgo de esclerosis múltiple. Sabéis que el déficit de vitamina D, el tabaco, la obesidad y la serología para el virus de Epstein-Barr aumentan el riesgo de padecer esclerosis múltiple. En cuanto al diagnóstico de esclerosis múltiple, los nuevos criterios del 2017 recuperan las bandas oligoclonales, que son muy específicas de esta enfermedad. Las lesiones corticales y yuxtacorticales, que también son muy específicas, se incorporan también en estos nuevos criterios. Y la resonancia es esencial no solo para el diagnóstico, sino para decir lo que no tiene el paciente. Algunas de las lesiones en resonancia nos pueden generar dudas. Concretamente esta es la de una neuromielitis óptica, y en esta patología en concreto tenemos otros marcadores, estos sí muy específicos, de que se trata de una enfermedad diferente, los anticuerpos antiaguaporina 4 y los anticuerpos anti-MOC. Datos muy específicos radiológicos de esclerosis múltiple es que las placas presenten una vena central, y también de que las lesiones estén cargadas de hierro. Aquí tenemos las dos cosas, el hierro y la vena central. En cuanto a la estratificación de la enfermedad, hay menos cosas. Nos gustaría saber cuándo un paciente tiene una forma solo remitente o solo progresiva, o cuándo está transitando de una a otra. Esta es simplemente una propuesta de la rota de la quinurenina, en la que hay unos metabolitos que son más protectores, otros que son más citotóxicos, y que en función de esos metabolitos podemos intuir si el paciente es remitente o progresivo. En cuanto a la predicción del curso de la enfermedad, ¿cómo va a ir nuestro paciente? Pues desde el punto de vista clínico no nos gusta ver muy pronto un trastorno motor, cerebeloso o esfinteriano. Esto nos hace pensar que la evolución va a ser peor. No nos gusta ver brotes en los 2 primeros años. Preferimos que no haya brotes, porque está claramente relacionado con el pronóstico de la enfermedad a nivel de discapacidad y a nivel de progresión. En una segunda periodo de 2 a 5 años también esto tiene un impacto, aunque principalmente en los 2 primeros años. Cuando llegamos a los 5 años con una discapacidad acumulada, si esta es mayor, es generalmente lo que va a pasar en los próximos años de la enfermedad. Y desde el punto de vista de exploraciones complementarias, la que tiene más poder pronóstico es la resonancia, seguida de la presencia de bandas oligoclonales en el líquido cefalorraquídeo. En las sustancias que podemos encontrar en el líquido cefalorraquídeo y que tienen que ver con la conversión de un primer brote a esclerosis múltiple o en el pronóstico a largo plazo están la chitinasa 3, las cadenas ligeras libres, que también, si están elevadas, indican una mayor conversión a esclerosis múltiple clínicamente definida y peor discapacidad, y las bandas oligoclonales IgM en líquido cefalorraquídeo. Estas además tienen un papel pronóstico de conversión a forma secundariamente progresiva, tienen un papel también de correlación con la atrofia en el momento y a lo largo de la evolución de la enfermedad, y de lo que oirán hablar mucho en los próximos meses, años, es de los neurofilamentos de cadena ligera. Estos sabíamos que son proteínas que están en el citoesqueleto y que por lo tanto nos indican daño neuronal,
lo teníamos claro cuando lo mirábamos en el líquido cefalorraquídeo, pero esta no es una muestra que podamos obtener en el tiempo. Con la tecnología que nos permite saber los neurofilamentos en sangre, podemos ver que correlacionan bien con las del líquido cefalorraquídeo, y esos neurofilamentos en sangre tienen que ver con la carga lesional en la resonancia, con la actividad en la resonancia y con la localización topográfica de peor pronóstico en la resonancia. Pero bueno, ningún biomarcador es ideal, aumenta con la edad, aumenta con la progresión de la enfermedad y aumenta con el grado de discapacidad, con lo cual en función de estos factores también hay que hacer alguna corrección. ¿Cuál es el punto de neurofilamentos que nos vale para hablar de un mal pronóstico, de actividad de la enfermedad? Bueno, pues en este estudio ya están buscando ese punto a partir del cual son capaces de predecir que el paciente está activo, que tiene lesiones captantes, en este caso con un valor predictivo bastante alto. Con ese mismo valor proponen que el paciente con una probabilidad alta va a progresar en cuanto al grado de lesión en un año. También con ese mismo valor pueden decir que a lo largo de 5 años el que tiene un primer brote va a convertir a una forma secundariamente progresiva, y pueden decir con ese valor que en 5 años la discapacidad será de 3,5 o más en la escala de discapacidad. También incluso a 10 años son capaces de decir con ese valor que el paciente va a aumentar la carga lesional o va a atrofiarse el cerebro. Cuando el paciente está inactivo, no tiene brotes, no tiene actividad en la resonancia, resulta que los neurofilamentos de cadena ligera no se mueven a lo largo de los años, en este caso 2 años. Cuando el paciente está activo, muchos de esos pacientes, pero no todos, aumentan los neurofilamentos. Sobre todo los aumentan más los que a su vez se están atrofiando a nivel encefálico. Otra prueba que nos resulta muy útil es la OCT. La tomografía de coherencia óptica es casi una imagen histológica de la retina. Cuando vemos inflamación en esa técnica, resulta que también vemos inflamación a nivel cerebral, tienen una buena correlación. Y cuando vemos atrofia en la retina, resulta que también hay atrofia cerebral. Pero las dos cosas tienen que ver. Cuando vemos inflamación en una capa concreta, luego hablaremos de ella, de la retina, resulta que el paciente va a tener más atrofia en el futuro. Y cuando detectamos esa atrofia a través de la retina, podemos predecir a partir de cierto punto de atrofia de la retina que el pronóstico a nivel de atrofia cerebral también será peor en el tiempo. En cuanto a la identificación de nuevas terapias, cada vez las terapias son más selectivas. Los nuevos tratamientos van contra sustancias concretas, generalmente de la superficie de las células del sistema inmunitario, es decir, terapias muy selectivas contra una diana específica de la cascada inmunológica. En cuanto a la predicción de la respuesta al tratamiento, el objetivo ¿cuál sería? No tener nada de actividad, ni actividad inflamatoria ni actividad neurodegenerativa. El término que actualmente se usa es no evidencia de enfermedad activa, no actividad en resonancia, no brotes y no progresión. ¿El objetivo es alcanzable? Pues para la mayoría de los pacientes no. Hay muy pocos que a 7 años no tengan absolutamente nada de actividad. Pero los que lo tienen realmente tiene un factor predictivo positivo muy alto de que lo seguirán teniendo en el tiempo. Si a eso le añadimos un punto más, la variable atrofia, el objetivo todavía es más difícil de alcanzar. Todo y con eso hay ensayos en los que ya se está incluyendo. Cuando un paciente toma un tratamiento, ¿cuál es la actividad que no deberíamos de tolerar? Para algunos muy baja, solamente una lesión ya sería suficiente para tomar decisiones de cambio, pero en general los criterios que se están utilizando combinan un número de brotes y de lesiones en la resonancia a partir del cual el paciente tiene un riesgo o una probabilidad de tener un fracaso al tratamiento. Estos son los criterios de Río, están los de Magnims, que son un poquito menos restrictivos y también sencillos de utilizar,
y efectivamente tienen correlación con la aparición de actividad al año, es decir, con el fracaso al tratamiento, y con la discapacidad al año, es decir, con el fracaso al tratamiento. Volvemos a la OCT, a mirar la retina. Habíamos hablado de que hay una capa que, si la vemos inflamada, la podemos utilizar como variable para la respuesta al tratamiento. Si la capa nuclear interna la vemos inflamada, significa que el cerebro también lo está, y que si el tratamiento consigue disminuir esta inflamación, lo hará también a nivel cerebral. Volvemos a las bandas IgM. Bandas IgM significa que el patrón del paciente es más inflamatorio. Por lo tanto, las terapias de primera línea serán menos eficaces. Significa que hay más inflamación, y en el caso del APP, de la forma primariamente progresiva, eso no es malo, al revés. Los que tienen algo de inflamación son los que más se pueden beneficiar de los tratamientos. Cuando vemos los neurofilamentos en relación a la respuesta al tratamiento, vemos que las terapias más efectivas, como el natalizumab, los disminuyen en una mayor proporción. Cuando incorporamos los neurofilamentos a la definición de no actividad de la enfermedad, vemos que cubren un aspecto más, pero no se solapan bien con lo que quiere decir la atrofia. El NEDA por atrofia no es exactamente lo mismo que el NEDA por neurofilamentos. Lo que querríamos de los neurofilamentos, y esperemos que sea posible, es que cuando en el seguimiento vemos que aumentan los neurofilamentos en sangre, nos detecte que el paciente está activo en la resonancia, aunque no haya dado ninguna muestra clínica, para poder tomar decisiones de tratamiento o hacer el seguimiento del paciente o de la respuesta al tratamiento. En cuanto a la identificación de pacientes con alto riesgo de efectos secundarios, lo que más estamos utilizando es el riesgo de LMP, que es leucoencefalopatía multifocal progresiva, a través o bien de las bandas oligoclonales IgM, en este caso son protectoras de LMP, o lo más habitual, la serología para el virus JC. Cuando esa serología está a títulos altos y el paciente lleva más tiempo con el tratamiento, la probabilidad de LMP es mayor. Y esta probabilidad se puede corregir con otro biomarcador, que es la L-selectina. Si la L-selectina está baja, es menos probable que el paciente tenga una LMP, aunque este dato es todavía especulativo y se ha validado solamente en 2 estudios. Y esto es todo. Muchas gracias. Doctor Brieva, muchas gracias por su presentación. Para que nos entiendan bien los oyentes habituales de esclerosis múltiple en línea, yo le quería hacer algunas preguntas. Entiendo que los biomarcadores se ha evolucionado, se han encontrado nuevos biomarcadores y que el detectarlos, ¿no?, el analizarlos es fundamental o es importante, sobre todo en 2 momentos en la vida de un afectado de esclerosis múltiple, ¿no?, en el momento del diagnóstico y luego en el momento de analizar o seguir el curso de la enfermedad. Es así, ¿no? Es así, sí. Fundamentalmente en el diagnóstico el marcador más importante es la resonancia, porque las lesiones en general son muy específicas de la enfermedad. También en el diagnóstico el análisis del líquido cefalorraquídeo, por lo específico de los hallazgos, también es muy importante. El líquido cefalorraquídeo, como se obtiene a través de una punción lumbar, no es algo que se repita habitualmente, salvo por cuestiones de seguridad, pero la resonancia también nos sirve no solo para el diagnóstico, sino también para la monitorización de la enfermedad, sobre todo si el paciente está tratado. Podemos ver la actividad de la enfermedad en forma de lesión, de aparición de lesiones nuevas, y la resonancia también nos permite, aunque esto es algo más difícil, ver si hay un proceso degenerativo asociado en el que el cerebro pierde volumen, se atrofia. Esta técnica tiene más dificultades técnicas y la estamos aprendiendo a sustituir por otros biomarcadores, y hemos hablado de mirar la retina para inferir el grado de atrofia cerebral, o mirar los neurofilamentos de cadena ligera, que ahora se pueden mirar en sangre, y eso también nos da una idea de tanto si hay inflamación, placas nuevas,
o si hay degeneración. La idea sería traer este biomarcador a la clínica, si conseguimos encontrar unos puntos de corte que podamos individualizar en cada paciente y hacer un seguimiento de este biomarcador y de otros, pero este es quizá el más prometedor ahora, para la monitorización de la enfermedad. Y una vez pasada la fase del diagnóstico, ¿en qué momento a un afectado o afectada de esclerosis múltiple resulta conveniente pues, analizar los biomarcadores para ver el curso de la enfermedad? ¿En qué momentos? Es decir, ¿son varias veces al año? ¿Es cuando se inicia un nuevo tratamiento? ¿Es para ver cómo funciona ese tratamiento o si hay un brote? ¿En qué circunstancias es cuando ustedes utilizan los biomarcadores para ver el curso? Sí, aquí hay un uso muy individual, fundamentalmente si el paciente está tratado, porque cada tratamiento tiene una mochila diferente, tanto de perseguir, digamos, la eficacia como de perseguir el riesgo. Entonces hay una monitorización que tiene que ver con la aparición de actividad de la enfermedad, que suele ser aproximadamente en los tratamientos de esclerosis múltiple una vez al año una resonancia, salvo que por circunstancias de seguridad haya que acortar el periodo, incluso cada 3 meses con algunos tratamientos y algunos factores de riesgo, y si el paciente, por el contrario, está bien, muy estable y hace tiempo que no tiene actividad, se puede retrasar esa resonancia. Siempre hablamos de resonancia craneal, porque la resonancia medular es muy útil en el diagnóstico, pero todavía no en el seguimiento de la enfermedad. En cuanto a la monitorización de la seguridad, cada paciente o cada tratamiento tiene una monitorización diferente. Es decir, si tomas A, pues a lo mejor te corresponde un análisis cada 3 o 6 meses, pero si tomas B, puedes necesitar una analítica mensual. Nosotros perseguimos unos efectos secundarios, una toxicidad que es conocida para cada uno de los medicamentos, y eso necesita una monitorización individualizada. ¿Y cuáles son los biomarcadores que están en investigación actualmente? ¿Cuáles son las líneas de investigación en biomarcadores para la esclerosis múltiple? Bueno, aquí hemos nombrado unos cuantos a nivel del biomarcador, entendido como una sustancia que te proyecta un efecto biológico, es decir, una sustancia que te dice si el tratamiento está funcionando, una sustancia que te dice si el tratamiento te está provocando un riesgo de toxicidad. Estamos usando fundamentalmente la serología de virus JC en los pacientes que toman natalizumab. Estamos utilizando a nivel de tratamiento, fundamentalmente la seguridad va por ese marcador. A nivel de diagnóstico sí que se usan mucho biomarcadores como la aquaporina 4 y los anticuerpos anti-MOG para distinguir la esclerosis múltiple de la neuromielitis óptica. Y ya dependiendo de las unidades, hay unidades que utilizan más la atrofia cerebral, otros utilizan más la tomografía de coherencia óptica, otros incluso pues confían más en el seguimiento neuropsicológico de los pacientes para ver si la progresión está yendo por allí. Es decir, que hay digamos una parte común que todos hacemos, que es las visitas periódicas, las resonancias periódicas, las analíticas de control, y de biomarcadores hay grupos que tienen más confianza en unos, como las bandas oligoclonales IgM, por ejemplo, y hay otros que por tener acceso a una técnica como es el SIMOA, pues pueden empezar a implementar los neurofilamentos de cadena ligera, todo que son todavía biomarcadores que tenemos conocimiento de que pueden tener un uso en el futuro, pero de momento yo los consideraría todavía en el plano de la experimentación. ¿Qué es lo que incluiría dentro del seguimiento neuropsicológico del paciente? Los pacientes tienen alrededor del 50% algún grado de deterioro neuropsicológico, que generalmente es leve, sí, cognitivo, pero bueno, en un 5% puede ser moderado o grave.
Que sea leve no quiere decir que no condicione, porque por la edad de nuestros pacientes, que son muchas veces, están en una edad profesionalmente activos, pues sí que puede ser leve, pero importante. Entonces, cuando hay alguna queja, yo creo que habría que hacer un estudio neuropsicológico, que como dura más de una hora, podemos pensar en qué tipo de baterías. Si son unas baterías de screening, hay relativamente rápidas, de 20 minutos, y si es un estudio neuropsicológico pues más fino, puedes estar 2 horas con un paciente. Entonces es muy dependiente de la disponibilidad de neuropsicólogo de cada centro. Lo ideal sería que en algún momento de la enfermedad hubiese un test de screening, aún sin quejas, y que si hay quejas, pues tuviesen acceso al menos a una exploración reglada y, de confirmarse, después seriada. En cualquier caso es una exploración más, es complementaria con respecto a las otras. Sí, no hemos hablado porque no es exactamente una sustancia o una exploración o una imagen en resonancia, pero evidentemente también es un biomarcador, porque nos da una idea de la situación cognitiva de una forma bastante fiable. Antes, durante la presentación, comentaba que algunos biomarcadores permiten predecir, o parecen señalar que se puede predecir, la evolución a 2 a 5 años de la enfermedad. Y la pregunta que le quería hacer es, ¿la medicina actual o los tratamientos actuales permiten ya, digamos, tomar ciertas medidas cuando se detectan esos biomarcadores? Sí, nosotros estamos muy atentos desde el principio del diagnóstico a qué marcadores de mal pronóstico hay. Si hay una carga lesional importante en la resonancia, o una topografía de las lesiones que no nos gusta, o ya hay una secuela con el primer brote, o se repiten los brotes. Es decir, tenemos un listado de datos que nos hacen estar muy atentos a que el tratamiento escogido sea más temprano, pues a lo mejor una terapia considerada más eficaz, aunque tengas que asumir más riesgos, o si pones un tratamiento, ser más fino en el seguimiento, a sabiendas de que la enfermedad tiene un pronóstico más agresivo, y por lo tanto no tardar mucho en hacer los cambios en el tratamiento si el perfil inicial del paciente ya te invita a pensar en que la esclerosis múltiple es más agresiva. Y por último, doctor, los tratamientos se consensúan de alguna manera con el afectado, con las personas afectadas, ¿no? Sí, evidentemente tiene que haber, yo creo que hay una parte evidentemente que muy técnica, que no le puedes explicar con gran detalle, pero sí que tienen que conocer muy bien el perfil de efectos secundarios, y tú a su vez intentar que te transmitan cuál es su esquema mental. Hay pacientes pues que quieren tener, desde el punto de vista físico, o son muy exigentes, y bueno, pues a lo mejor en ese paciente él es capaz de asumir unos riesgos, y también tienes que darle una importancia a eso. Hay pacientes que van a tener dificultades para cumplir una pastilla, o que sea muy frecuente, o que exija unos análisis muy frecuentes. Todas esas cosas dependen mucho del paciente. Ellos te aportan esa idea, tú conoces la parte más técnica, y en base a eso y al pronóstico de la enfermedad, a sus enfermedades, no esclerosis múltiple, las que pueda tener, a otros tratamientos, pues intentas consensuar una opción. Ahora mismo tenemos muchos tratamientos, pero desafortunadamente no tenemos un biomarcador que nos diga: este es el tuyo, este es el tratamiento que te va a ir bien. Hay pacientes que pueden ir bien con muchos tratamientos, y hay pacientes que a lo mejor necesitas primero testar uno antes de acertar con la medicación que es más conveniente para él. Muy bien, pues muchísimas gracias, doctor. A vosotros. Muy interesante. Gracias.